Bienvenidos al máster en Dirección Financiera de Next Educación. Soy Juan Pérez Carballo y os voy a presentar la estructura del máster, que está compuesto de 7 módulos y en concreto cada uno de los módulos. Ahora empezamos por el módulo 1, el primer módulo del máster. Aquí vamos a hablar del tema de la información económico-financiera y su utilidad para la toma de decisiones y para la elaboración de planes de acción. Ese es el objetivo fundamental. Los temas en concretos, pues hablaremos de cómo se gestiona y controla la inversión, es decir, los activos de la compañía, la financiación, es decir, el patrimonio neto y el pasivo de la compañía, la información, que es una parte muy importante de la función del financiero, y temas relacionados con los procesos desde la perspectiva de su gestión administrativa dentro de una compañía. Vamos a poner mucho énfasis en que se entienda cómo se comporta, cuál es el funcionamiento económico-financiero de una empresa. Y para eso vamos a tener en cuenta también la repercusión del entorno, identificar las variables clave del entorno que afectan a una empresa. Eso es importante porque muchas de esas variables no solamente afectan a esa empresa, sino que afectan a todos y por lo tanto va a afectar a su inversión y por lo tanto va a afectar al Producto Interior Bruto del país y va a rebotar ese efecto otra vez sobre la empresa, porque no es lo mismo estar en un ciclo al alza que estar en un ciclo a la baja de la economía. En el punto 3 vamos a centrarnos en el diagnóstico económico-financiero de la compañía y vamos a analizar también su estructura de costes, cuáles son los costes y analizar los costes para la toma de decisiones. Para la parte de diagnóstico usaremos la metodología del sentido común fundamentalmente a lo largo de todo el máster. Pienso que es lo más importante que podemos aplicar, pensar las cosas y razonarlas, y en concreto como herramienta la técnica de los ratios. Es decir, utilizar relaciones entre variables para obtener información adicional de lo que cada variable dice cuando va sola. Por ejemplo, pues el concepto de rentabilidad es distinto al concepto de beneficio y al concepto de inversión, que serían sus dos componentes. En ese sentido, durante todo el máster vamos a insistir en los indicadores que utilicemos para la gestión financiera, los descompongamos en otros más elementales que expliquen el comportamiento del ratio a nivel superior. Y todo ese diagnóstico nos debe de servir pues para poder elaborar previsiones financieras de la empresa basado en planes de negocio y también formular el plan de acción. Sería la parte final del módulo 1. Repito, importante comprenderlo porque es la base, el fundamento del resto de los módulos del máster en Dirección Financiera. El módulo 2 del máster es un módulo importante también en cuanto que vamos a ver una serie de técnicas, tanto técnicas de la materia, técnicas financieras, como técnicas relativas a la gestión empresarial. Este módulo 2 tiene fundamentalmente como centro de trabajo lo que es el cálculo de las magnitudes económico-financieras para la toma de decisiones, el cálculo de las operaciones financieras, por ejemplo, de un préstamo, el cálculo de cuánto es la rentabilidad de una inversión real en un activo real. Entonces, eso nos va a servir tanto para la comparación de alternativas y decidir optar entre una u otra, como también para previsiones financieras. Aquí vamos a hablar de modelización financiera y para eso vamos a utilizar Excel, lo que un financiero debe de manejar de Excel, sencillo, pero como una herramienta, como un instrumento de trabajo fundamental. Este módulo 2 hablaremos también de la materia que se relaciona con la digitalización, cómo toda la tecnología digital está afectando al funcionamiento de las compañías y en qué consiste cada una de las numerosas herramientas de las que se compone.
Hablaremos también de comunicación y, por supuesto, de habilidades directivas para ser un buen gestor. Nosotros aspiramos a que nuestros alumnos, a que el titulado del máster en dirección financiera tenga el interés, las ganas de llegar a puestos de dirección. Y para eso tan importante como el conocimiento técnico es tener las capacidades, las habilidades de un gestor. Vamos a continuar con la presentación de módulos. En este caso estamos en el módulo 3. Está sombreado en azul para que lo ubiquéis dentro de lo que es la estructura del máster. Los dos módulos anteriores podemos decir que son de herramientas generales, que son válidas y necesarias para cualquier financiero. Muchas de ellas son también necesarias para un responsable empresarial, pero son válidas para muchas de las especialidades que tiene la profesión financiera. El módulo 3 ya toma partido por una de esas especialidades. Es un módulo también largo como los otros dos, sobre todo como el primero, y es, digamos, un objetivo importantísimo del máster: formar a nuestros alumnos, ayudarles, entrenarles a que puedan ser responsables financieros de una empresa. Es decir, que este módulo trata de la gestión financiera de la empresa. La primera es la gestión de la liquidez, la gestión y el control de la liquidez. Si no hay dinero, no hay empresa. El beneficio puede ser negativo durante un tiempo, pero si nosotros no devolvemos un préstamo en su momento, ese préstamo se convierte en ejecutivo, nos lo pueden exigir y puede empezar ahí un recorrido muy frecuente, muy habitual, desgraciadamente, que puede concluir incluso con la desaparición de la empresa. El segundo apartado que vemos en este módulo, muy importante, es la financiación. ¿Cómo se financia la empresa? La empresa invierte, pero se tiene que financiar, tiene que captar recursos antes. Y eso es lo que llamamos la financiación en general de la empresa. En el punto 2 lo que vamos a hablar es en concreto de herramientas de financiación bancaria. ¿Qué instrumentos tiene la empresa para financiarse a través de las entidades financieras? Y sobre todo referido al corto medio plazo. El punto 3 de este módulo lo que hace es centrarse ya en lo que es la evaluación de las inversiones. Vamos a hacer una evaluación fundamentalmente económico-financiera, porque es lo que de más puede aportar el financiero. Es la especialidad del financiero. En la empresa hay otras especialidades, pero de todas formas vamos a hablar también de el análisis estratégico de la empresa, porque el director financiero, además de ser director financiero, es director en la empresa, y como director tiene ideas que tiene que aportar en cada uno de los proyectos que se vayan a analizar. Dentro de lo que es el análisis económico-financiero, no tanto el estratégico, vamos a mirar sobre todo lo que es la rentabilidad y lo que es el riesgo de esos proyectos de inversión en activos reales. El cuarto apartado en este módulo se refiere a cómo financiar la empresa. No vamos a hablar aquí ya tanto de instrumentos, que ya los conocemos del punto 2, la financiación bancaria fundamentalmente, sino que vamos a hablar de cuál es la estructura de financiación de la empresa más conveniente. En épocas de bonanza hay muchas alegrías y las empresas y todos en general nos lanzamos a endeudarnos, porque el tipo de interés está bajo, las expectativas son muy buenas, pero ya con la edad se va dando cuenta todo el mundo que después de un momento de alegría y de euforia viene una crisis, y en esa crisis podemos leerlo en los textos, los que seáis más jóvenes, pero los de más edad pues lo hemos vivido varias veces. En esas crisis la gente no puede devolver la deuda, y ahí viene pues el quedarse sin piso si eres un particular porque no puedes pagar la hipoteca, o el quedarte sin empresa porque no puedes devolver los deudas. Es un tema capital, estratégico, importantísimo. Le dedicaremos tiempo. Y vamos a hablar también de la negociación, que es una materia relevante para el director financiero. El director financiero y el responsable financiero, el tesorero, por ejemplo, son personas que trabajan mucho con terceros que se relacionan con la empresa. En ese sentido, tenemos que saber negociar con ellos. En este caso no se trata de negociar con los proveedores, que eso lo hace más el departamento de compras, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es negociar con la banca.
con un espíritu que yo creo que se ha superado antiguos enfrentamientos, antiguas desavenencias, con un espíritu de que lógicamente tiene que haber un beneficio mutuo. La empresa tiene que ganar y la banca tiene que ganar. Entonces, como afortunadamente en los dos lados cada vez hay mejores profesionales y financieros más preparados, pues es más fácil realizar esa negociación. En esta ocasión voy a presentar el módulo 4. Es el módulo de Corporate Finance. En nuestro mapa de la lógica del MDF lo tenemos situado en la segunda fila y sombreado en azul. Este es un máster, este es un capítulo, un módulo del máster que lo que plantea es tratar de especializarnos en lo que llamamos el Corporate Finance. ¿Qué es eso? Son decisiones más puntuales. Así como la gestión de la tesorería, todos podemos entender que se hace todos los días se gestiona la tesorería en la empresa. Pues hacer una salida a bolsa o hacer una emisión de bonos en Canadá, esto no es algo que se haga todos los días, ni siquiera todos los años. Son decisiones más esporádicas. Y entonces hay una especialidad dentro de la profesión financiera que es el Corporate Finance, que tiene, bueno, pues las Big Four tienen su departamento de Corporate Finance, también lo tienen los bancos, y las empresas grandes también tienen su departamento de corporate, porque hay operaciones que en una empresa pequeña se puede hacer una vez cada 10 años o una vez en la vida o incluso nunca, como por ejemplo comprar una empresa, y sin embargo las empresas grandes son operaciones mucho más habituales y tienen ahí sus especialistas. Luego esto es una forma de mejorar la empleabilidad del alumno del máster en dirección financiera. No solamente puede optar a puestos de gestión financiera de la empresa, que era el objeto del módulo 3, sino que puede también optar, como optan, a ser un especialista en Corporate Finance y empezar a trabajar en esos temas. Este módulo recoge los 6 puntos fundamentalmente que aparecen ahí. La planificación a largo plazo. Esto se hace pues una vez al año con el plan estratégico, se elabora y luego el financiero hace ya su plan financiero a largo plazo. Tenemos también la política de dividendos. ¿Qué parte del beneficio vamos a repartir a los accionistas? Vamos a meter aquí también en el punto 2 lo que llamamos el análisis de la financiación de proyectos. Es el Project Finance. Esto se refiere a que hay proyectos en las empresas que traen financiación propia por las características del proyecto. Si no se hace el proyecto, no se obtiene esa financiación. Exigen un tratamiento financiero especial y bueno, veremos toda la repercusión que hay detrás de financiar un proyecto de esa forma. El tercer punto de este módulo recoge 2 temas relevantes. El primero es la valoración de empresas. ¿Por qué incluimos valoración de empresas? Por 2 razones fundamentales. En primer lugar, hay muchos profesionales financieros que se dedican a valorar empresas, pero es que además la valoración de empresas es importante para nosotros porque resume todo el contenido del máster. Para valorar una empresa, la valoración de una empresa se dice que es la suma del dinero que esperamos obtener de ella, y para hacer esas estimaciones del dinero que esperamos obtener hay que utilizar las herramientas que hemos visto previamente en el máster. La valoración es objeto del trabajo final de máster. Os ofreceremos una serie de compañías para que podáis escoger entre ellas y haréis todo el trabajo de análisis, diagnóstico, previsiones, plan a largo, etcétera, de esa compañía, con el último fin de que nos digáis cuánto vale, por ejemplo, Repsol, si es que Repsol ha sido la compañía que se ha elegido. El segundo tema es la creación de valor. Una empresa tiene que crear valor. La creación de valor es la riqueza que crea una compañía. Y una vez que ha creado riqueza, ¿cómo la distribuye? Cuando se habla de creación de valor, se suele añadir creación de valor para el accionista, porque se considera que al resto de los partícipes se les paga a precio de mercado y lo que queda es para el accionista. Y puede haber que quede positivo o que quede negativo.
En ese sentido, el accionista es el partícipe de mayor riesgo. Es un indicador para medir y evaluar a una compañía que es muy importante que conozcamos y que sepamos calcular correctamente. En el punto 4 vamos a hacer un ejercicio en los 2 últimos meses del máster que llamamos la gestión virtual de la empresa. También le podríamos llamar cómo dirigir una empresa. En este apartado lo que vamos a hacer es formar equipos de trabajo que cada uno de ellos va a representar al comité de dirección de una de las empresas que compiten en un sector. Nos ayudará este ejercicio a trabajar más en equipo, nos ayudará este ejercicio a comprender la integración de las finanzas en la compañía y cómo el resto de las áreas de la empresa afectan a las finanzas. Luego tenemos en el punto 5 y en el punto 6 dos temas de corporate que se van a desarrollar en forma de masterclass, que es la reestructuración financiera. Cuando una empresa tiene problemas, llega un momento que los problemas son graves y se tiene que plantear reconvertirse. Tiene que haber una transformación que puede implicar muchas cosas, desde vender parte del negocio hasta cambiar de propietarios de la empresa, etcétera. Y también tenemos otro punto importante y que se da con relativa frecuencia, incluso en la pequeña y mediana empresa. Una empresa pequeñita puede comprar un distribuidor que esté a 500 kilómetros de su sede social para entrar en ese mercado. Es frecuente una empresa pequeña que compre otra empresa igual de pequeña que ella. Esto es lo que llamamos las fusiones y adquisiciones. Ahora vamos a pasar al módulo 5. El módulo 5 también un tema de especialización, en el sentido de que nos va a introducir dos grandes áreas. Una es la gestión del riesgo y otra es el tema de la empresa multinacional. Aquí vamos a centrarnos en, primero, identificar el riesgo. Al financiero le llaman también el riskman, aunque cada vez más empresas, sobre todo en las grandes, ya suele haber un responsable del riesgo, porque el riesgo está muy diseminado por toda la compañía. Entonces, la primera parte del módulo lo centramos en la gestión del riesgo, que consiste en identificar exposiciones, ver si tenemos que paliar, cubrir, anular esas exposiciones y, en el caso afirmativo, identificar qué instrumentos de cobertura vamos a utilizar. Y dentro del riesgo financiero vamos a abordar dos en profundidad. Una es la gestión del riesgo de tipo de interés. Si estoy endeudado y sube el tipo de interés, eso me va a producir un efecto adverso. Eso es un riesgo. Y yo tendré que identificar si es factible esa subida de tipo de interés, si esa subida nos puede afectar, en qué sentido, y además tendré que ver cómo voy a neutralizar esa posible subida. Vamos a hablar también del riesgo de tipo de interés. Si yo vendo un producto que cobro en dólares, si el dólar se deprecia, me van a dar menos euros. Entonces ahí hay una situación latente de riesgo y hay instrumentos para poderte cubrir. En la parte de las finanzas internacionales vamos a tratar algunos temas de la gestión financiera de la empresa multinacional, la que realiza operaciones en distintos países, aunque tenga la sede en uno de ellos y tenga una moneda funcional en la que exprese sus estados financieros, pero luego hace transacciones en países incluso distantes. La gestión del riesgo, hay mucha gente que lo considera que es algo abandonado por parte de muchas empresas. De hecho, se habla mucho más de rentabilidad y de beneficio que de pérdidas y riesgo. Y nosotros en el máster insistimos mucho en que el riesgo es muy importante. No es porque el financiero sea un agorero, que a veces dicen, tú siempre estás en plan pesimista. Es que el financiero tiene la responsabilidad de custodiar la salud de la compañía. La empresa tiene dos objetivos principales. Uno es sobrevivir, el primero es sobrevivir, y el otro es obtener un beneficio o una utilidad. Pero el primero siempre es sobrevivir, porque si no sobrevives no puedes ganar la carrera.
Por eso el máster está muy orientado a no olvidarnos del riesgo. Este módulo 6 es otra área muy importante de especialización del financiero y es un poquito distinta a las demás. Es un módulo para el asesoramiento financiero en inversiones de dinero. No estoy hablando de inversiones reales en activos físicos en la empresa. Estoy hablando del dinero que tiene la empresa, por ejemplo, en su tesorería excedente. Es un módulo muy útil, es un módulo que recoge muchos de los conceptos que se han visto antes y además este módulo nos justifica el haber solicitado la acreditación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, que de tal manera que el que aprueba el máster se le reconoce por parte de esa comisión la capacidad para ser un asesor financiero en los grandes bancos, en empresas especializadas en la inversión de excedentes de dinero para salidas profesionales muy diferentes. Y entonces consideramos que eso era muy apropiado para ser incluido en el máster. Y luego vamos a estudiar cómo seleccionar una inversión desde la perspectiva de la rentabilidad y el riesgo y cómo medir los resultados y qué información hay en Internet. Puedes acceder hoy en día bien en plataformas libres o en plataformas de pago, pues a muchos instrumentos para poder realizar esas tareas. Veremos también algo de las nuevas tecnologías ya automatizadas para la selección de carteras por medio de algoritmos programados. El módulo 7 es el último módulo del máster, el proyecto final de máster o trabajo final de máster, pero no quiere decir que vaya todo al final. Este proyecto se empieza a trabajar desde el mes 2 del máster, para irlo haciéndolo poco a poco y que cuando lleguéis al final del curso tengáis prácticamente rematado el TFM, que no sea un agobio si se va trabajando bien y pausadamente en cada uno de los capítulos. Para eso lo que vamos a hacer va a ser una serie de casos prácticos que se van a referir al TFM. Es decir, que el caso 1 podría ser, por ejemplo, el capítulo 1 del trabajo final de máster. Y eso lo vamos a hacer en el mes 2. Luego en el mes 2 ya tendrías el primer capítulo. Eso se va a corregir por los tutores del máster, se corregirá, se darán indicaciones y cada equipo podrá ya retocar su capítulo 1 pensando en el trabajo final de máster. Lo mismo va a pasar con la hoja Excel del TFM. El TFM necesita una hoja Excel de acompañamiento porque implica cálculos, pero lo vamos a empezar a hacer ya casi desde el caso 1. Y durante el curso lo que vais a ir haciendo es ir añadiendo áreas en esa hoja Excel, incluso alguna pestaña, para ir incorporando los distintos capítulos del TFM. Os vamos a dar unas instrucciones para hacer este trabajo y os daremos también un índice ilustrativo. Pero es muy importante eso, que el máster lo vamos a ir haciendo durante el programa, de tal manera que cuando se llega al final del máster, lo que tienes que hacer ya es la integración. Por eso el TFM es una integración de todo lo que hemos visto en el curso. Se va a tratar, vamos a escoger una empresa que sea una empresa que tenga suficiente información pública para que vosotros podáis hacer, como os decía antes, todo el recorrido financiero de esa empresa, desde sus estados financieros hasta la valoración y la recomendación sobre si se debe comprar o no la compañía. Es una ocasión estupenda para que analicéis una de estas, va a ser compañías conocidas de todo el mundo, y para que os especialicéis en cómo analizar una compañía y en todas sus facetas. Y ahí vais a tener que poner todo lo que se dice en el máster. Todos los conceptos que se ven en el máster, de una manera u otra, van a estar en ese TFM. Y luego el TFM es básico para el aprendizaje y es imprescindible para obtener el título de maestro en finanzas que otorga NES Educación.